In a sphere, it's like a big circle or a big balloon, but we're in it. We can't make it any bigger than it is. If we look out the window, we can see that we are in nature. And our economy is getting bigger and bigger every year. And so it's moving closer and closer to the limits of that circle. And any moment, already probably, it's going to pierce that circle. We are beginning to encroach on that regulating system so that it can no longer function, and that is why it is getting hotter and hotter. It tries to keep the planet cool, but it can't succeed, and soon it will move out of control to a new hot state. Antes de 1850, el hombre no poseía el poder para cambiar el clima. Pero la mayor apetencia de energía le ha convertido en una especie que necesita quemar los combustibles fósiles, el regalo energético del Sol. Ahora la especie humana continúa inyectando grandes cantidades de dióxido de carbono, entre otros gases, a la atmósfera. Anthropologically, we're the oil people. Everything in this world revolves around oil and that energy regime. Our food is grown in petrochemical fertilizers and pesticides. That's oil derivative. Most of our clothes are made out of petrochemical synthetic materials. Our plastics and building materials is made out of petrochemicals. Our pharmaceutical products, primarily petrochemical. Our power, our heat, transport, light, it's all about oil. El hombre del 2000 quiere arrebatar el protagonismo al Sol en el devenir del clima. Quiere alterar las condiciones del pacto. Tanto en el Ártico como en la Antártida el suelo está helado, es lo que se llama permafrost. Es una capa que puede ser de diferente espesor, puede llegar hasta 200, 300, hasta 500 metros de suelo helado, de roca helada. Este suelo helado es donde normalmente se apoyan todas las estructuras humanas, donde hay vida, donde hay poblaciones humanas, en el Ártico, fundamentalmente Ártico canadiense y Ártico siberiano. En estas zonas hay todas las estructuras que hemos construido, carreteras, antenas, edificios, se apoyan sobre el permafrost. Ese permafrost, de hecho, se está fundiendo. Conocemos que la capa superficial, lo que se llama la capa activa del permafrost, cada vez está siendo más profunda. Esto va haciendo que los cimientos en los que están anclados nuestros edificios, nuestras estructuras, se empiezan a mover. De hecho, están siendo abandonados poblaciones enteras porque se están hundiendo todas sus edificaciones. Je vois ces peuples du Nord comme les sentinelles de notre planète, de nous occidentaux qui sommes fous. Nous sommes incapables de gérer la planète. Ignorados por casi todos, en la zona más septentrional del mundo viven los Inuit. Ellos han sido los primeros en ver cómo las grandes masas de aire caliente que llegan del mundo industrial y civilizado se transforman en gigantescas condensaciones. J'arrive et je fais mon enquête et je suis dans l'igloo. Et moi je vis comme eux, je mange comme eux.
je suis agréablement accepté, on parle, j'écoute, j'enquête. Et soudain, mon voisin, un jeune esquimau, est dans une igloo. Quand on parle, il y a un nuage de feu. Akretok me dit, petit blanc, tu es venu de si loin pour nous poser des questions aussi médiocres. Esas cosas tan triviales que los inuits ya sabían desde hace años no eran otras que la forma en cómo el recalentamiento del planeta y la contaminación se estaban extendiendo por todo el mundo, afectando también a las especies animales que constituyen la base de su alimentación. Les baleines, en particulier les bélugas, sont morts, sont porteurs dans leur chair de ces métaux lourds. Dans certaines régions de l'Est arctique canadien, les mamans inuits, c'est impossible de manger des cétacés parce que le lait dont elles seraient, avec lequel elles voudraient allaiter leurs enfants serait porteur. Donc c'est une réalité. L'Arctique est non seulement en cours de changement profond sur le plan de sa couverture de glace, mais il est pollué. Uno de los indicadores que nos dicen que el cambio climático ya está aquí tiene que ver con el caribú. Los científicos del estado de Alaska, en los Estados Unidos, descubrieron que en 15 años la población de caribús había disminuido en 70.000 ejemplares. Aquí, la temperatura media ha subido 6 grados. The fact is, global warming is the entropy bill. It's the dark side of the industrial age. We burned all that stored sun, coal, oil, and natural gas. We emitted tremendous volumes of carbon dioxide into the atmosphere over the last 200 years. El protagonismo del hombre sobre la Tierra es cada vez más fuerte. Es la primera vez que la especie que domina el planeta interviene con más rapidez que la propia naturaleza. Scientists said the next major area to look for is the Arctic. You should see lots of ice sheet melting off into the oceans, and it'll be ice-free in a big lake by 2050 for the first time. It's happening faster than the projections. En el año 2004, 60 científicos de 9 países del mundo, a bordo del rompehielos Amundsen, estuvieron investigando qué era lo que estaba ocurriendo en el Ártico y vieron cómo las grandes masas de hielo tardaban cada vez más en formarse y menos en desaparecer. Cada vez hay menos hielo, cada vez el hielo desaparece antes, es decir, que todos los indicios van en la misma dirección. Y por alguna razón los polos parece que son como un buen termómetro porque parece que les pasa más rápidamente que a otras partes del planeta. O sea que en ese sentido el que haya ido al Ártico durante unos cuantos años ha visto los cambios por sí mismo. Es una cosa muy real, no es una imaginación. Los glaciólogos saben que si ese enorme volumen de hielo se desprende, el nivel del mar aumentará y los niveles climáticos se verán sometidos a sorprendentes cambios. Una de las cosas que hacíamos era bajar al hielo, hacer un agujero en el hielo para poder tomar muestras del agua debajo. Entonces el grosor de este hielo era de 1,7 metros. En cambio, hace 30 años era de 3 metros. Es decir, que en 3 décadas ha disminuido casi a la mitad. Claro, este es un cambio rapidísimo. Por tanto, los modelos que hay actualmente predicen que en unos 40 o 50 años es muy posible que en el Ártico, en verano, ya no quede nada de hielo. El aumento de la temperatura aceleraría el deshielo de las placas polares, que a su vez provocaría el aumento del nivel del mar. Según los informes de una reciente expedición científica de la organización ecologista Greenpeace, la cubierta de hielo del Ártico se ha reducido ya un 6% desde 1976. Ese es un proceso que una vez que se pone en marcha no hay vuelta atrás, porque no es sencillo que enfriemos esa zona para que vuelvan a generarse los hielos.
Este glaciar, como muchos otros, está perdiendo hielo. Los glaciares son el mejor termómetro para detectar las subidas de temperatura de todo el planeta. Los preferidos por los investigadores para estudiar el cambio climático se encuentran en este laboratorio natural único, la Antártida. Se asegura que si la Antártida se derritiese, el nivel de los océanos subiría más de 60 metros. En el año, yo creo que fue el 93 o el 94, los ecologistas, Greenpeace, WWF, ya denunciaban el calentamiento global, denunciaban el cambio climático, y el panel de Naciones Unidas de expertos científicos oficial dijo: no podemos demostrar que haya una relación entre las actividades humanas y el cambio del clima. Y entonces todo el mundo se rió de Greenpeace y ridiculizó a Greenpeace y a WWF, ¿no? Pero esto fue el año 93 o 94, y en el 97 o 98, pues el panel de Naciones Unidas dijo: hay síntomas de que pudiera haber relación, ¿no? Y ya se reía al menos. Y en el 2002 o 2003, en el último informe, dice: hay una relación maligna entre las actividades humanas y el cambio climático, ¿no? Hasta los expertos en icebergs están impresionados con estas imágenes que manda el satélite. Ahí abajo hay una gigantesca masa de hielo a punto de desprenderse de la Antártida, al sur de Nueva Zelanda. Mide unos 300 kilómetros de largo por unos 30 de ancho. 11.000 kilómetros cuadrados de superficie helada, más o menos como Asturias, que flotarán en el océano en cuanto el bloque se desprenda del continente. Que se sepa, no será el iceberg más grande registrado, porque hay datos de otro mucho mayor hace unos 40 años. Los seres humanos somos ahora conscientes del extraordinario poder que tienen nuestras actividades. Un experimento desgraciado, vamos a decirlo así, pero espectacular, fue el que ocurrió después del 11 de septiembre en Estados Unidos. Durante 2 días no hubo ningún vuelo comercial. Y los cambios que se produjeron en la diferencia de temperatura entre el día y la noche fueron de medio grado. Solamente con 2 días de que no hubiera vuelos comerciales, hubo un cambio significativo, medible, importante en las diferencias de temperatura entre día y noche. Esto nos da una idea del poder que tenemos para transformar las cosas. El gigante blanco se ha despertado y nada parece ya poder detenerlo. Lo que los políticos tratan de determinar es a partir de qué momento asistiremos a las consecuencias catastróficas que esto va a tener para el planeta. I politici oramai sono a corto raggio, guardano al domani, al dopodomani. 5 anni è già troppo lontano, però comunque 5 anni per la loro rielezione, ma non ad altri effetti, quindi hanno un orizzonte temporale molto corto. E ormai vivono per essere eletti, insomma, non hanno grandi principi, non hanno grandi ideali, forse non ci sono più, non dico che sia colpa loro, quindi perseguono l'obiettivo di massimizzare i propri voti, punto e basta. Creo que hasta esa gente que rige el mundo, yo creo que a big circle or a big balloon, but we're in it. We can't make it any bigger than it is. If we look out the window, we can see that we are in nature. And our economy is getting bigger and bigger every year. And so it's moving closer. In a sphere, it's like closer and closer to the limits of that circle. And
any moment, already probably, it's going to pierce that circle.